gusto, una alegría y una inmensa bendición estar junto a ustedes aquí en este su espacio, su programa Lecciones de Esperanza, donde juntos abrimos esta carta de amor de Dios y siempre encontramos mensajes inspiradores y lecciones que nos benefician impresionantemente. Así que un abrazo grande a donde quiera que estén ustedes, que la paz de Dios les cubra, les acompañe y les guarde. Para esta ocasión, para el tema de hoy, tenemos un invitado. Les habla a usted del pastor Joel Rebollo. Pastor Joel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Pastor Gabriel. Gracias por la invitación. Definitivamente muy contento de compartir con nuestros oyentes y también quienes siguen esta lección, esta transmisión. Así es. Para ustedes que tal vez no lo conocen, el pastor Joel Rebollo es director de jóvenes y mayordomía allí en la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día en el Atlántico Colombiano, sede de Barranquilla, una ciudad linda, ¿cierto? Así es. Estaba por aquí, aprovechamos su presencia para que nos pueda compartir de su conocimiento acerca de Dios y en especial sobre la carta en los Efesios, donde hay unas lecciones bien interesantes para nosotros. Hoy en día la gente anda buscando poder. Y cierto, hay gente que estudia y no está mal estudiar, está muy bien estudiar, pero a veces el propósito puede ser un equivocado. El propósito no es servir a la gente, cierto, no es crecer profesionalmente, sino poder, mandar. Otros manifiestan el poder a través del dinero, dicen, no, es que yo con plata yo hago lo que yo quiera. Otros tratan de imponer el poder, ¿no? Gritando, y si tienen alguna posición de responsabilidad, tratan de aprovechar eso para manifestar o sentirse poderosos, ¿no? Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que se hicieron muy poderosos y me acuerdo el caso de Nabucodonosor que menciona la Biblia, ¿no? En algún momento se paró, dice, en un balcón, miró Babilonia y dice, no es esta la gran ciudad que yo edifiqué para gloria de mi nombre. Y era un hombre, de hecho, el imperio más grande de ese momento era Babilonia, ¿no? Todo centrado en él. Así es, y creo que todo el mundo a veces desde pequeñitos, ¿no? Los niños también. Ayer, de hecho, estaba en un lugar en el supermercado, mi niño iba con un carrito y venía otro niño en dirección contraria y el niño mío le dice, el mío es más fuerte que el tuyo. Wow. Y apenas los papás del niño pues sonrieron y sonreír, pero a veces está como, cierto, eso allí, pero me llama mucho la atención que el poder no es malo. Así es. Lo que es malo es para qué lo quiero, cómo lo voy a utilizar. No es, sí, porque la autoridad, de hecho Dios, la Biblia habla que hay como una especie de responsabilidades que Dios asignó a los ángeles, ¿no? Unos hacen una cosa, hay uno que está más cerca de Dios, algunos hacen unas cosas, otros hacen otras cosas, a algunas personas les da ciertos dones, ¿no? Algunos de la oración, otros de la predicación, otros de la sanidad. El libro de Efesios me llama la atención que nos hace ver el gran contraste entre la forma en que el ser humano percibe el poder y cómo Dios lo presenta y lo manifiesta en su vida diaria. Como Dios es poderoso, es de hecho todopoderoso, solo que su forma de utilizar y ejercer el poder es muy curioso porque es en función del servicio de otros. Eso, y eso es clave, pastor. Yo creo que la esencia, incluso la nobleza del poder, precisamente radica en eso, en poder ser usado para beneficio de otro. Normalmente, como usted lo acabó de mencionar, las personas se centran en sí mismos, pero realmente se destaca el poder de la autoridad, del liderazgo, de diferentes situaciones en la vida, cuando realmente nos mostramos deseosos de que lo que se nos ha otorgado, sin duda alguna, se canaliza para el bien de otros. Así es, y creo que todo, mira, tú donde estás, donde quiera que nos escuches o nos veas, tienes la posibilidad de hacer algo en la vida de alguien. A veces ese poder ni siquiera es un dinero, es el poder tener algo de pan, algo de comida para compartir con alguien, ¿verdad? Así es poder hacer algo, tener la posibilidad de hacer algo por alguien. Y comenzando el libro de Efesios, que es un libro apasionante, encontramos algunas lecciones interesantes. ¿Qué importantes elementos de la oración, pastor, menciona el apóstol Pablo, o podemos encontrar en esas oraciones que menciona allí Efesios, capítulo 1, del 15 al 23, y también Efesios 3, del 14 al 21? Bueno, es bastante interesante, que de hecho ahí está en gran manera centrada la lección de esta oportunidad, y es que Pablo, en medio de su deseo de enfocar bien el poder, ¿cierto? Sin duda habla de la oración. Y hay algunos elementos claves que en nuestras oraciones, así como lo quiso transmitir Pablo, no deben faltar. Por ejemplo, la oportunidad de alabar a Dios a través de la oración. La oración considero que debe estar encabezada
alabando a Dios, exaltando su nombre, por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que sin duda alguna tiene como propósito para con nosotros. Así que la alabanza es uno de los elementos claves que el apóstol Pablo muestra. De hecho, pastor, en lo que usted menciona, cuando miramos la oración modelo de Jesús, Así es. comienza con la alabanza. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Porque de entrada, cuando arrancamos la oración de esa manera, primero reconocemos la grandeza de Dios, pero también entendemos que con quien nos estamos comunicando es alguien totalmente superior. Entonces nos llena como de una confianza, es nuestro Padre, nos llena también de cercanía. Cierta gente que dice, no sé cómo orar, es que ven como tan distante a Dios, pero cuando empiezan a hacer el hábito de orar, se vuelve un hábito lindo porque hay cosas que uno le cuenta a Dios que no le puede contar ni a la esposa, ni a los nietos, ni a los sobrinos, ni a los compañeros, pero uno, como con un amigo, ¿no? Como con el papá, en cariño, papá, Dios, mira, hice esto mal, yo me corregiré esto, estoy sufriendo por esto, tengo este sueño, y pues lo estamos dando en el que todo lo puede, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué otro elemento, pastor, tenemos allí? Bueno, me llama la atención que justo ahí en el versículo 15, Efesios 1.15, ¿cierto? Efesios 1.15, allí está el apóstol Pablo expresando que dice que el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias, no ceso de dar gracias. Y ahí están conjugados dos elementos. Dicen, no ceso de dar gracias por ustedes. Y un elemento especial es eso, agradecer, acción de gracias. Y es una oportunidad para expresar a Dios gozo, felicidad, sin duda alguna gratitud por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo en nosotros y sin duda alguna lo que tiene por hacer en nuestras vidas. Pero también dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, ¿cierto? Así que la intercesión es una linda oportunidad también para ponernos en la necesidad de otros y saber que Dios puede hacer cosas grandes. Por tanto, es importante que tú y yo consideremos estos elementos como indispensables, poder considerar a otros, dar gracia y alabanza a Dios. Y que en eso manifestamos el poder de Dios, ¿no? Así es. O sea, hablando de lo grande que es Él, de su magnificencia, pero como siempre está en función de ayudarnos. Usted menciona ahorita algo de la intercesión. Jesús de hecho lo hizo. Cuando sanó a personas, dijo, Padre, ¿cierto? Perdónale sus pecados. Así es. Cuando le habló con Pedro, le dijo, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Y entonces me llama la atención cuando leo la Biblia, apreciados amigos y pastor, que Jesús y la Biblia nos invita a hacer cosas que ya Dios siempre ha hecho primero. O sea, todo lo que está allí no es como un libro de teoría que algún día alguien lo haga, no, Jesús todo lo hizo. Y también qué lindo cuando a veces oran por nosotros. Claro que esa sí. intercesión a veces la hemos necesitado, así como alguien la ha necesitado, que lo hagamos nosotros por otros. Muchas veces hemos ido a la cama a descansar confiados de que alguien, porque le pedimos el favor de que alguien o alguna familia está orando, ¿cierto? Entonces, y el apóstol Pablo hace eso con una iglesia que estaba golpeada, que estaba atacada por muchas situaciones, y ora e intercede por ellos. ¿Qué otro elemento entonces encontramos allí, pastor? Bueno, definitivamente es importante acudir a Dios con fe, creyendo que sin duda alguna Dios actuará. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y en esto de la fe, he encontrado casos. Una vez una dama me dice, pastor, ¿puedo orar por mi esposo? Y pues hay gente que piensa que los pastores oramos por las personas porque pues somos pastores y nuestro trabajo es orar. Yo le digo a la gente, mire, yo nunca oro porque sea mi vocación o parte de mi servicio. Oro porque estoy convencido en Dios de poder. Amén. Entonces me arrodillé con ella, oramos. Me pidió para que Dios trabajara en el corazón de su esposa. Era un hombre a veces tomaba mucho licor, a veces la golpeaba, no la trataba bien. Quería un cambio en él. Oramos por eso, oramos un ratito. Yo me paro de la oración, confiado de que Dios empezó a trabajar en la vida de ese hombre. Y ella me mira y me dice, pastor, gracias, ¿sabe? Gracias. Y me abrazó, gracias por la oración. Pero a ese hombre no lo cambia nadie. Entonces yo dije, acabé de perder 5 minutos de mi vida porque... Claro. Pero a veces vamos por la vida así, ¿no? Nos llega un diagnóstico de una enfermedad complicada y a veces ni siquiera queremos orar porque... o a veces oramos porque es el hábito de orar, pero no creemos que Dios pueda. Entonces, lo que usted menciona, pastor, es muy importante tener la convicción, la seguridad de que a quien estamos orando puede hacer algo, y Pablo la tenía, ¿no? Vivir la oración, lo que pedimos, pero eso solo podrá suceder si estamos convencidos del gran poder de Dios y de su amor. Convencidos del poder de Dios. Ahora, en este proceso de oración, hay algo también que hace el apóstol Pablo. Pide que el Espíritu Santo haga algo.
¿Qué es eso que Dios, que el apóstol Pablo en la oración pide que el Espíritu Santo haga por la iglesia de los Efesios? Bueno, precisamente en los versículos que siguen es interesante ver allí el apóstol Pablo orando porque la iglesia realmente pudiese comprender tantas cosas de la experiencia cristiana, de la relación con el Jesús a quien deben exaltar en su vida. Y ellos, sin duda alguna, en medio de su lucha, Pablo es consciente de que necesitan que el Espíritu Santo les ayude a percatarse de la esperanza que tienen en su corazón por el hecho de ser llamados por Dios, a ser parte de su pueblo, ¿cierto? Así que percatarse de la bendita esperanza del llamamiento. Tú también has sido llamado por Dios y sin duda debes estar convencido de que los propósitos de Dios, pastor, son los mejores. Y necesitamos saber eso, pero también de que percibieran claramente la gloriosa herencia que tenemos al ser llamados y ser parte de Dios. Y no hablamos de herencia solamente de saber cosas que hemos de recibir, porque normalmente ese es el concepto de herencia que manejamos, ¿no? Lo que nos dejen o lo que nos van a dejar. No solamente Dios ha prometido cosas para nosotros, sino también la herencia se constituye por el hecho de que somos hijos de Él. Recuerdo el Salmo 127, versículo 3, que dice, herencia de Jehová son los hijos. Así como el Padre ve, sin duda alguna, se ve reflejado en su Hijo, así es Dios con nosotros. Así que somos también esa herencia de Dios. Y bueno, definitivamente también esto les lleva a que comprendiera. Pablo ora para que el Espíritu Santo les ayudara a entender cuánto es el poder de Dios y que no hay nada que lo supere. Esos dos elementos que usted va a mencionar, pastor, necesitamos pedirle mucho a Dios también que lo podamos nosotros, o sea, que esa oración que el apóstol hacía por la iglesia de Éfeso sea también una oración contestada para nosotros, porque esos elementos los necesitamos, ¿no? Como usted mencionaba, que podamos nosotros comprender la herencia que recibimos, y usted mencionó algo, no solamente recibimos, sino que dice que nos convertimos en herencia de Dios, o sea, que aunque somos malos y somos no dignos de eso, Dios nos convierte en algo bueno para la vida de otros, porque pues la herencia normalmente la gente lo ve como algo agradable, ¿cierto? Como algo que añora y quisiera tener. Ahora Dios, aunque nos vemos tan imperfectos, y nos dice, pero qué bueno puede haber en mí, que cuando venimos y recibimos la herencia espiritual de Dios, al estar conectados con Jesús, nos volvemos en una bendición y una herencia para otros. Para otros. Entonces, qué lindo, mira, donde quiera que estés, recuerda que eres muy valioso para Dios. Te dotó de dones y talentos con los cuales puedes impactar la vida de otros de una manera linda y convertirnos juntos en una herencia de Dios, dejar una huella del amor de Dios, y se convierte en una forma de poder comprender el amor de Dios. Uno dice, así es. O sea, como a mí que no sirvo para nada, que tengo tantos errores y Dios me puede utilizar para algo bueno. Ahí entendemos que no somos nosotros, ¿cierto? Sino que es el poder de Dios, cuando vemos vidas transformadas por ese poder. ¿Iba a decir algo, pastor, allí? No, definitivamente es importante saber que así como Pablo, como un gran líder, se interesó en que la iglesia pudiese ser fortalecida en esos puntos, hoy nosotros también podamos ser conscientes de que necesitamos insistir en estas peticiones, que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto? Que es un canal del poder de Dios y pueda traer en nosotros discernimiento para entender la voluntad de Dios. Y mencionaste algo, mis queridos, esto nunca lo vamos a poder comprender por nosotros. Así es. No es leyendo libros, no es siquiera leyendo la Biblia 20 veces. La revelación de Dios es un regalo de Dios que viene a través del trabajo del Espíritu Santo. Así que por eso es tan importante esa oración que hacía él, para que ellos pudieran... Miren, cuando entendemos lo lindo y lo valioso que es Dios, nunca lo soltamos. Así es. ¿Verdad? Pero cuando nos quedamos con una doctrina, con un escrito, eso a veces se nos olvida. Pero el amor, cuando hay una relación íntima con Dios, eso hace que la gente se sostenga aún en medio de las luchas de la vida. Claro que sí. Pastor, ¿en qué forma la resurrección de Cristo y su exaltación que menciona la Biblia al trono muestran la grandeza de su amor y de su poder? Wow, esto es una reflexión bastante interesante y es una lección de esperanza. Cuando hablamos de la resurrección, apreciados, es una lección de esperanza para cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo expresa que si no creemos
en la resurrección, vana es nuestra fe. Definitivamente Dios manifestó su poder a través de Cristo Jesús en la resurrección, al darnos la oportunidad de ver cómo la muerte es vencida, pero también la oportunidad de nosotros poder estar proyectados a la eternidad, porque la resurrección también trae eso. Y de hecho, el apóstol lo expresa, esta fuerza, versículo 20, así es. Esta fuerza, es decir, ese poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Y es maravilloso saber que no solo Dios se quedó con eso, ni Jesús se quedó con eso. Hay una promesa en Apocalipsis capítulo 3 que el Señor Jesús también desea que tú y yo podamos sentarnos en su trono con Él. Así que la resurrección manifiesta su poder y su amor en nosotros al permitirnos ir con seguridad y con esperanza a Jesús, porque no nos permite quedarnos limitados a esta tierra, sino que nos proyecta a la vida eterna. Así es, pastor, y vemos su poder, ¿no? Nadie puede levantarse de la tumba, solo Dios lo pudo hacer. Así es. Y lo hizo en función de nosotros, o sea, darnos esperanza, como dice el mismo apóstol, ¿no? Que cuando creemos que Jesús resucitó, así también nosotros seremos resucitados. Y eso lo hizo por amor. Su sufrimiento fue por amor, su resurrección fue pensando en un triunfo para nosotros, porque Él es todopoderoso, Él no tenía que demostrarle, fue en función de pagar un precio, ¿no? para nuestra redención. ¿Qué énfasis o aclaración especial es el apóstol Pablo sobre el poder de Cristo? Pasó a leer allí Efesios 1 del 21 al 23. ¿Y por qué razón este énfasis es tan importante? No solo para esa iglesia de ese entonces, sino para nosotros hoy. Precisamente porque es una oportunidad para nosotros de no olvidar de quién realmente debe ser exaltado en nuestra vida y a través de nuestra vida. Creo que eso es un elemento importante. El apóstol trata de indicar a la iglesia que no puede perder de vista a Jesús. No puede perder de vista. De hecho, en los versículos siguientes, el versículo 21, 22 hasta el 23, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Es decir, creo que esto es un punto importante, porque nos está llevando a reconocer que Jesús y toda su obra salvífica por nosotros, sin duda alguna debe llevarnos a exaltarlo totalmente. Está sobre todo nombre, sobre toda persona, sobre todo lugar, sobre toda actividad, sobre cualquier cosa que nos podamos imaginar en este mundo. Aún la mejor maravilla que hemos apreciado, sobre todo eso está Jesús, porque sin duda alguna en Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Así que ese elemento es esencial. O sea, qué tremenda buena noticia viene allí para nosotros, pastor. Saber que tú, tu familia y yo estamos en las manos de ese Dios. Así es. Todopoderoso, y que no hay nada ni nadie mayor que Él, ni hay nadie que nos ame tanto como nos ama nuestro Dios. Pastor, ya cerrando, ¿en qué forma como individuos, como iglesia, podemos ser instrumentos para que esa revelación que pide el apóstol Pablo se pueda dar a través de nosotros como individuos y como iglesia, para que otros puedan conocer más ampliamente el amor y el poder de Jesús? Bueno, es importante, apreciados y querido pastor, una vivencia genuina de nuestra fe, estar convencidos de lo que creemos. Y sin duda alguna eso que creemos debe estar basado en las palabras de Dios, en su voluntad para nosotros. Y cuando nosotros realmente avanzamos en una vivencia genuina, otros van también a verse motivados a ir hacia Jesús. Hay un himno que me gusta mucho del repertorio que usamos para alabar a Dios, y el himno se titula Más de Jesús. Ese himno dice: más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar.
Y así sigue mencionando el autor más de Jesús, más oración, más de Jesús allá veré. Así que yo creo que es importante que tú y yo podamos desear tener más de Jesús, exaltarlo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y querido pastor, de esta manera yo creo que también otros van a verse motivados a disfrutar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esperanza de salvación y vida eterna. Así es, pastor, y que ese conocimiento de Dios, ¿verdad? A través de conocerlo en la palabra, se convierte en una experiencia personal donde la gente pueda venir y encontrar a alguien en quien confiar en un mundo donde a veces es cierto, no hay en quien confiar, alguien que extienda la mano al que lo necesita. Escuché una frase hace un tiempo que decía, tal vez muchos están cansados de escuchar de Dios, porque lo escuchan en el bus, en la calle, pero la gente está necesitada de ver a Dios, de sentir a Dios. De vivirlo. Exacto, entonces que Dios permita que podamos ser instrumentos para que ese amor, esa bondad, ese cariño, esa cercanía, esa bendición de Dios pueda ser vista a través de nuestro relacionamiento con vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Aprovechemos cada oportunidad que nos presente la vida para compartir una promesa, a veces hasta eso, compartir un pensamiento bíblico positivo. La gente dice, uy, ¿de dónde sacaste eso? Gracias, no, voy para adelante con esa seguridad de que Dios va a estar conmigo, ¿no? Entonces, y de poner todo lo que somos al servicio del Señor. Así es. Pastor, gracias por la compañía, gracias por habernos acompañado en este momento. Esperamos volverlo a tener nuevamente por aquí en Lección de Esperanza. Claro que sí, para mí será un placer y sin duda alguna nos despedimos invitando a cada uno de ustedes a que recuerden siempre que eres valioso porque Jesús dio valor a tu vida, a través de su vida también. Debemos buscarlo en oración, debemos exaltar su nombre y que no haya nada ni nadie en esta tierra que pueda ocupar su lugar en nuestra experiencia de fe. Amén, así es. Vamos a orar entonces así por es. usted y por quienes nos ven y nos escuchan. Eterno Dios, muchísimas gracias por este momento en el que nos recuerdas no solo lo grandioso, inmenso y totalmente incomprensible para el hombre humano como lo es tu poder y tu amor. Permítenos a través del Espíritu Santo, Señor, experimentarte mejor, conocerte más. Amén. Tener una visión un poco más clara de lo que tienes para nosotros, de cuánto nos amas y poder ser instrumentos para que otros puedan también, como lo experimentamos nosotros, experimentar tu perdón, Amén. Tu gracia, tu compañía, tu paz, tu seguridad para nosotros. Bendice al pastor Joel, su ministerio, su familia, Señor, su salud. Guárdale donde vaya, que puedas ir donde vaya, ser herencia de Jehová, Señor. Amén. Para con los jóvenes, para con la iglesia, donde quiera que lo lleves. A quienes nos ven y nos escuchan también, Señor, que puedan en algún aspecto de su vida experimentar tu poder y tu amor. Oramos de manera intercesora por aquellos que están sufriendo ahorita, por aquellos que tienen alguna enfermedad, alguna situación económica difícil. Manifiéstate en ellos, Señor. Muéstrale cuánto les amas, porque oramos a un Dios maravilloso y todopoderoso. Nos colocamos en tus manos de amor, experimentando cada vez conocerte más, pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza. Así es.